Ok, buenas tardes, buenos días, buenas noches, caballeros, caballeras, damos y damas, personas de género no binario, personas del internet, oyentes de podcast o viewers del canal de YouTube. Mi nombre es Kelvin Andrés Castillo Rodríguez y sean bienvenidos a mi podcast Let's Talk. En español hablemos sobre todo. Este es un podcast que estará destinado a literalmente cosas que me llegan en el momento, a hablar de temas profundos, temas recientes, de temas del momento, cosas sin sentido, chistes, etcétera, distintas rutinas o simplemente lo que me apetezca en el momento. El día de hoy nos toca tratar un tema bastante interesante, el cual surgió por un debate con unos compañeros y unas compañeras también de clases. Estuvimos debatiendo acerca del colorismo. El colorismo es una derivación del racismo, ¿verdad? Teniendo esto en claro, voy a pasar más o menos a unas notas que tengo aquí preparadas, que es más o menos para darle un orden. Primero voy a leer la definición de Wikipedia, una definición de la RAE, que me encanta la RAE, y después daré una definición propia, ¿verdad? Vamos a iniciar con la definición de Wikipedia, que dice el colorismo, en inglés colorings, o estratificación por el tono de piel. Es una discriminación que privilegia a las personas de un determinado tono de piel, generalmente el más claro, sobre otros. Es un subproducto del racismo. Ahora vamos con la de la RAE. La de la RAE me encantó la respuesta o la definición que trae la RAE consigo, ¿verdad? Esta definición dice: número uno, en pintura, tendencia a dar especial realce al color. Número 2, en literatura u otras artes, uso de recursos que suscitan impresiones o imágenes vivaces. ¿Por qué digo que me encanta la RAE? Porque literalmente fue lo primero que encontré en Google cuando googleé el colorismo. Usted googlea colorismo y lo primero que le sale es la definición de la RAE adaptada a Wikipedia. Ya tiene que bajar un poco, unos dos o tres enlaces más, y encontrará el colorismo como tema social. Pongámosle esa diferencia aquí. También voy a tratar muchos términos, los cuales son mis términos, y los voy a ir explicando para que sepan más o menos sobre qué término voy hablando, ¿verdad? El término que tengo personal es muy parecido al de la RAE, porque literalmente de eso se trata el colorismo. Desde mi punto de vista, el colorismo en sí no es un problema determinante, porque sería como quitarle peso al racismo para dárselo a otro movimiento nuevo que tenemos que explicar de qué funciona, por qué se divide del racismo, por qué esto, cuando podemos encajarlo ahí directamente, explicarlo al conjunto del racismo y acabar con ambos problemas al mismo tiempo o en el mismo movimiento, ¿se entiende? No sé si se entiende un tanto lo que quiero plantear. El colorismo directamente plantea que hay personas que obtienen beneficios en distintas sociedades solamente por tener una tez más árida, tener un color de piel más claro que otros. Y es un tanto incómodo dar mi opinión sin que las personas se sientan ofendidas porque normalmente no la entienden. El colorismo supone que ciertos grupos de personas sean privilegiadas y otros grupos oprimidos en términos de ingresos, educación, matrimonio y consideración social. Grupos como las personas latinas o las personas de origen africano sufren discriminación en lugares donde la población mayoritaria tiene un tono de piel más claro. Esto último fue sacado de Wikipedia y habla bastante claro de la imagen planteada del colorismo. Pero lo que no te explican es la otra cara del colorismo, a lo que Kelvin le llama el colorismo mental. ¿Qué es el colorismo mental? Es cuando se supone que eso pasa por el color de piel. ¿A qué me explico? Es un ejemplo que yo estaba tratando con mis compañeros la noche anterior.
Estoy grabando esto un miércoles 21, saldrá el jueves 22 este capítulo en YouTube. Pues bien, estaba tratando esto el martes 20 con unos compañeros, en el sentido también de que, bueno, el ejemplo que dimos fue directamente de que dos personas están postulando a un puesto de lo que sea. Pongamos ingeniería o hotelería, démosle ese punto, hotelería, que necesita unos cuantos más currículums, más etcétera, más títulos. Y una persona negra y una persona blanca. Al final el trabajo se lo dan a la persona blanca, de tez más árida. La persona negra normalmente tiende a pensar de que no, se lo dieron porque es blanco, se lo dieron por esto, la empresa anda buscando, entre muchas comillas, no te sé las comillas, refinar la cara de la empresa y etcétera. En cierto punto no es así, o por lo menos no me ha tocado vivir, no he escuchado, y yo que soy una persona que ha tenido varias relaciones con, o sea, que mantiene relaciones con personas que tienen empresas, con personas que son de empresas grandes, medianas, pequeñas, etcétera, y literalmente no les importan el color de piel de las personas, sino su preparación. A lo que voy con el ejemplo, la persona normalmente piensa, no, se la dieron porque es blanca, o se la dieron porque sí o qué, pero por poner un ejemplo, tú sabes, tú te presentas al puesto con inglés. Esa persona se presentó al puesto con inglés y francés. Eso es un punto bastante importante. Inglés y francés superan solamente al inglés, ya que esa persona está más preparada para ese puesto de trabajo que ambos están postulando. Y a lo que quiero decir, porque la persona negra normalmente, es que a mí me ha tocado ver, estoy hablando desde mi punto de vista personal, lo que me ha tocado ver como una persona de tono de piel mulata, descendientes directos de españoles y haitianos. Yo soy de República Dominicana, dando unos cuantos datos. Me ha tocado ver directamente personas negras que diosifican a blancos solamente por ser blancos. Y viene directamente un pensamiento de las personas negras, se sienten inferiores delante de las personas blancas. No es que las personas blancas en sí se sientan superiores a los negros, sino que es del contrario. Cuando digo negros también me refiero a negros, mulatos, etcétera. Normalmente se sienten inferiores los negros, los mulatos ante los blancos. Me ha tocado verlo y vivirlo directamente, de estar en negocios y que personas de mi mismo tono de piel, mulatas o incluso más oscuras, atiendan mucho mejor a personas blancas, no porque el jefe se lo dijo, no porque es una norma, no porque está en sí socialmente aclamado, los blancos deben tener mejor atención. No, eso es algo que viene directamente de la persona que está atendiendo, que dice, ok, esa persona es blanca, lo voy a atender porque piensan directamente que tienen más dinero, etcétera. Este caso se nota más con extranjeros, sea estadounidenses, europeos o incluso asiáticos. Los asiáticos no tanto, pero sí más con los europeos se da mucho ese caso. Asumen directamente que los blancos tienen dinero. Eso es un punto. En el colorismo mental, todo esto lo estoy abarcando en el colorismo mental. En el colorismo mental, el negro asume cosas de la persona blanca. Podría ser al revés, pero yo no me ha tocado vivir ni dialogar con una persona blanca que asuma el tipo de cosas relacionadas con el colorismo de una persona negra. No me ha tocado vivir con una persona que diga, no, él por ser negro, o sea, él es pobre porque es negro. A diferencia de personas que sí me ha tocado vivir, que es, él es rico porque es blanco. Adjudican un estatus social a un color de piel, lo cual desde mi punto de vista está totalmente mal. Y es un estado mental o es un tipo de pensamiento generalizado en mi conocimiento por personas negras. Como dije, le doy mejor atención a esta persona que es blanca porque tiene dinero. Porque aunque las personas anden en sandalias, anden en sport, anden en chándal, dicen, esta persona tiene dinero porque es blanca, porque viene de Europa, porque viene de esto y etcétera. Y esto tiene un trasfondo. Tiene mucho trasfondo. Y yo lo adjudico al tiempo de la colonización directamente, ya que sabemos que América Latina
América del Sur, América Central, América en general fue dominada por personas de tez blanca. Primero llegaron los vikingos, primero llegaron los vikingos, después miles de años se le adjudica el descubrimiento a Cristóbal Colón y con él llegan los ingleses, franceses, etc. Entonces, con eso viene, se llega que en México, según yo escuché, en México los aztecas pensaron que eran dioses, los españoles, las personas que llegaron allá pensaron que eran dioses, por eso le hacían regalos y etcétera, y muchos se dejaron, por así decirlo, entre muchas comillas, pisotear porque eran los dioses, estaban bregando directamente con sus dioses. Eh, por ahí considero que viene ese problema, que es generacional. Eso es generacional, al igual que el racismo, es generacional. Vamos a poner un ejemplo del racismo aquí dentro, abriendo un pequeño paréntesis. Si tenemos un grupo de esclavos reprimidos por una familia blanca, el grupo de esclavos, eso fue algo que yo escuché hace tiempo, no le estoy dando una validez científica ni psicológica, sino fue un dicho, un cuento que escuché hace mucho y considero que de verdad tiene mucho sentido. Si esas personas blancas están literalmente abusando de ese grupo de personas negras como esclavos o etcétera, y esas personas negras no saben enseñarle a su hijo que directamente esa familia es el problema, normalmente los hijos van a creer que los blancos son el problema. Y cuando esos hijos tengan hijos, le van a enseñar lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y se va creando un problema de que los blancos son el problema. Pasa en Estados Unidos con la policía. La policía es el problema. No, la policía racista es el problema directamente. Tendemos a generalizar muchas cosas. Eso viene directamente del ser humano. El ser humano tiende a generalizar. Todos los hombres son malos, todas las mujeres mienten. Son dichos que se van diciendo que se vienen desde generaciones. Todas las mujeres mienten, todos los hombres son unos perros, como dicen. Son dichos que van transmitiéndose de generación en generación y van creando un tipo de pensamiento en muchas personas. Yo sí creo, yo he visto personas que hablan directamente de que todas las mujeres mienten, no le crean nada a una mujer porque es mentira. ¿Por qué? Porque sus abuelos tenían ese pensamiento, sus padres tenían ese pensamiento y muy probablemente su hijo, si no despierta, tendrá ese pensamiento también. Cerrando un paréntesis, el colorismo es un punto un tanto grave. El colorismo es un punto un tanto grave en la cultura dominicana. Yo me especificaré un tanto en la República Dominicana porque soy de aquí. En la cultura dominicana, ya que se le atribuyen cosas a una persona solamente por ser blanca. Hay que tener algo claro. Aquí en República Dominicana hay, por así decirlo, dos clases sociales o dos grupos sociales, los cuales son conocidos como popis y guaguaguas. Personas de la high class, personas de la low class. Personas del bajo mundo contra personas del alto mundo, por así decirlo. Los popis normalmente tienen una tez más árida, un cabello más lacio, negro y etcétera. A diferencia de los wow wow de la persona del bajo mundo, tienden a ser mulatos, tirando a negros. Los más claros son negros light skin, que vienen siendo una mezcla entre popis y wow wow wow, terminan, digamos, como hay un tanto mezclados, pero normalmente es así. La población del bajo mundo que predomina son personas mulatas. Y la población popi que predomina son personas blancas, de tez más árida. ¿A qué me quiero referir por eso? Lo que he venido repitiendo el podcast entero. No son ricos porque son blancos. No, directamente sus padres eran blancos, se casaron entre blancos y tienen dinero. Al igual que yo conozco personas blancas que están en quiebra, pero conozco personas negras que tienen mucho dinero, mucho, pero mucho dinero de verdad. Hablando de villas en Capcana, en Punta Cana y etcétera. Incluso, si no me equivoco, uno de los youtubers más famosos, exitosos en República Dominicana es negro. Si no me equivoco, es el Flaco TV. Y uno de los canales con más auge son a los Foque Radio Show.
Y hay Santiago Matías es mulato. El doctor Nastra que está con él es una persona negra. Entonces, personas negras dominan también el país, pero también, digamos, tenemos a nuestro presidente, Luis Abinader, que Luis Abinader es blanco directamente y tiene una tesárida. ¿Él es presidente porque es blanco? No. ¿Él es blanco porque es presidente? Tampoco. Él simplemente es un blanco que pasó a ser presidente. A lo que yo quiero llevar con todo esto no es directamente que el colorismo no exista, sino que se denota más hacia un punto victimizador, o sea, que vuelve víctima y victimario. Tomamos el víctima y victimario, víctima los negros o tez mulata y victimario los blancos. Los blancos tienen dinero, los blancos se aprovechan de todo y le dan todo solamente por ser blanco. Y eso es un pensamiento que predomina en las personas negras. Eso está mal directamente. Considero que eso hay que eliminarlo desde el punto de vista, desde la mentalización de la población negra. Debemos de eliminar y decir somos iguales. Porque este tema viene de la mano de racismo, de igualdad. Pero si nosotros nos ponemos barreras entre nosotros y ellos, nosotros mismos nos colocamos barreras, nunca llegaremos a ser iguales a un blanco. Somos iguales a un blanco, pero en nuestras cabezas nunca podremos ser iguales a un blanco, siempre estaremos por debajo mentalmente hablando. Y ese blanco no tiene esa limitación, porque a él le enseñaron directamente en su casa que personas son personas. A diferencia de que en nuestras casas nos enseñan de que si tú eres más blanquito, más bonitillo, más qué sé yo qué, tendrás un mejor trabajo. El problema aquí por el cual decidí hacer ese video, si no fue porque vi una publicación donde tomaban el mismo tema, pero de un punto al revés, de un punto contrario, donde el problema eran las personas blancas que discriminaban a los negros, por ser negros, etcétera. Pero el punto de mi punto de vista es contrario a ese. Los mismos negros se autodiscriminan o se tienen autocompasión. Y eso hay que eliminarlo. No se eliminará de una vez, no se eliminará rápidamente. Disculpen por ese carro que pasó ahí, pero bueno, no se eliminará rápidamente. Es algo generacional. Si nos basamos en la hipótesis o la tesis que yo había planteado anteriormente, de que viene desde los tiempos de la colonización, tomará mucho más tiempo eliminarlo. Tomará mucho más tiempo eliminarlo porque tenemos que sacarlo de la cabeza desde muchas personas de generaciones enteras. Pongamos un ejemplo, la generación entera de mi abuelo pensaba que el amarillo significaba mala, o sea, significaba mala suerte, mala suerte. La generación de mi padre no aceptó mucho esa idea, así que la fue eliminando. Pero el punto es que la generación de mi padre no se entera. Hay muchas personas que creen ciegamente lo que su padre le dicen. Entonces, digamos 50-50. 50% de la generación de mi padre eh, ya no cree que el amarillo de mala suerte y el otro 50% sí lo cree. Entonces, en mi generación habrá un 25% porque ese 50 se divide en dos. Pero todavía sigue habiendo 25%. Digamos que si somos 100 personas, 25 van a pensar que el amarillo es de mala suerte. Y así iremos generación tras generación, aunque normalmente esta técnica no es tan fácil de mitad en mitad. Hay veces que son mayores, hay veces que se superan, hay veces que bajan drásticamente, como sabemos que nada en la vida es 100% preciso. Pero ese es un ejemplo y una pequeñita gráfica de cómo podrían llegar a funcionar. Desde mis propios cálculos harían falta unas 3 4 generaciones para cómo van las cosas, con movimientos tomando fuerza como el contrarracismo y etcétera. Unas 3 4 generaciones ya tendríamos este problema solucionado si lo enseñamos de la manera correcta. No que el blanco es un enemigo, no que el blanco es el malo, el blanco se lleva la comida, el blanco se lleva el trabajo por ser blanco. Sino, blancos y negros somos iguales porque somos personas. Si enseñamos a nuestros hijos
con ese pensamiento de que blancos y negros, mulatos, chinos, indios, europeos, somos iguales, no habrá ningún tipo de problema, ni de racismo, ni de colorismo, ni de discriminación en unas 5 o 6 generaciones, como máximo. Yo creo que ya por ahora el tema quedó bastante explicado de mi parte. Creo también que mi opinión quedó bastante expresada. Entonces, nada, para culminar el podcast, ya de una manera en la cual considero que se podría reducir este problema o llegar a eliminar incluso el total. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, principalmente en Instagram y Twitter. En Instagram como lest-tag-r. En Twitter también, si no me equivoco, lest-tag-r. Si no, lest-tag11. Si los están viendo en YouTube directamente, pueden dirigirse hacia el área de la descripción y encontrarán ahí las redes sociales, tanto mías como personales, o sea, mías personales, como la del podcast. Muchas gracias y estén pendientes que próximamente este podcast empezará a ser publicado en plataformas como Spotify y Apple Podcast. Hasta la próxima.